Y por supuesto, lo vamos a hacer con el mejor análisis, con Diego Pitarch, profesor del Máster de Relaciones Internacionales del IEB, con Jesús López Almejo, investigador de CONAGIT en México, y con Pedro Mouriño, fundador y CEO de Iberatlantic Global Corporation y cónsul honorario de la Federación de Rusia. Buenísimas tardes a los tres. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Yendo al detallito, casi por empezar por esto último, Mar Rojo, voy a acabar por Taiwán, ya se lo advierto, pero por ir a lo primero, Mar Rojo, que si un buque de Noruega, que si un buque francés, que si dos buques británicos, que si un buque chino, que si un carguero de Israel que llevaba armamento y que por cierto, lo tienen puesto en Yemen como una suerte de atracción, porque el buque, el carguero, las armas no, las armas han desaparecido. Al principio se supone que era un buque comercial y cuando le dijeron que acredite que llevaba, entonces Israel dejó de preguntar por el buque. El caso es que por cierto iban mexicanos en ese primer carguero que transportaba ese material bélico hacia Israel, pero eran parte de la tripulación, que sí que fueron liberados, por cierto, 25 personas. Dicho todo esto, y con esta situación, se ataca solo a unos, se ataca a todo el mundo, hay un problema real del comercio internacional, y por ir a lo último, ese famoso corredor de emergencia de la coalición internacional, esto, Diego, Jesús, Pedro, ¿va a funcionar? Bueno, si queréis arranco y voy rompiendo un poquito el hielo. Bueno, primero muy buenas tardes y muchas gracias. Sí, a ver, ¿va a funcionar? Yo quiero pensar que sí, pero es complicado cuando tienes en la coalición algunos países como España, donde se van a encontrar algunos problemas, que lo podemos comentar ahora un poquito a continuación. Realmente ahora, en el Mar Rojo se va a tirar a todo lo que se mueva, así de claro. O sea, no saben realmente qué lleva uno, qué lleva el otro, si este me interesa, este no me interesa, y entonces se va a tirar a todo lo que se mueva. Y en ese corredor ojalá se pueda hacer, porque la verdad es que, bueno, no nos engañemos, estamos trayendo gas y petróleo a través de ese canal y de esa vía marítima. Y evidentemente pues nos afecta. O sea, egoístamente yo voy a pensar, sí, por favor, que funcione, porque si no, el año que viene voy a tener que echar, me va a salir más barato echarle whisky al coche que echarle gasolina a este paso. Pero porque claro, es que parece que cuando hay una tormenta son todo males, ¿no? ¿Cómo es? A perro viejo todos son pulgas, ¿no? Una cosa así me parece que es. Es una cosa parecida. Entonces, en ese sentido, yo creo que funcionar, no sé si va a funcionar, sobre todo por la cantidad de problemas internos que se está dando o se podría dar dentro de esa coalición. Funcionar, funcionaría. Pero evidentemente es casi una declaración en la que tenemos países desde Yemen hasta Libia que están diciendo yo también quiero controlar ese tema. Entonces, claro, ya hay un conflicto en el que realmente es una misión, vamos a llamarle, de paz para poder proteger a los barcos que están ahí, o es una declaración militar por parte de la coalición de cara a la zona. Ese es para mí una de las cuestiones. Y la segunda es España, ¿no? Como parte de la coalición, ¿qué va a hacer? Porque tienes unos socios internos que a lo mejor no están muy de acuerdo con que España participe y de qué manera va a participar. Entonces yo creo que la situación fácil, gracias a Dios no es, porque si todo fuera fácil, qué desgracia, ¿no? Fácil no es, pero claro, esto ya hay otros que se están frotando las manos, porque no nos engañemos. El pasar por Buena Esperanza, bueno, igual nos trae buena esperanza, efectivamente, ¿no? De momento en eso se centran. Jesús. Me parece que en política, y más en política internacional, es tan importante un hecho como lo que se difunda de él. Y justamente cuando hablamos de especulación financiera, cuando hablamos de evaluación del impacto de las crisis, se toma en cuenta no solamente el hecho, sino lo que se dice de él para tomar decisiones. Y en este sentido, si lo vemos desde el punto de vista geopolítico, las empresas, por supuesto, que dicen, bueno, ya se habla de que están gastando hasta $1 millón más por hacer un recorrido mayor y más tardado, en lugar de transitar por el Mar Rojo y arriesgarse a perderlo todo, mejor invierten un poco más, ir al Cabo de Buena Esperanza, como bien lo señalabas, y luego tratar de llegar a Gibraltar o hasta el Mar del Norte, dependiendo del destino de las importaciones, el puerto al que vayan final, que por supuesto esto encarece, digamos, la navegación, pero también asegura que por lo menos la carga llegue, aunque llegue con retrasos. Y esto, por supuesto, que ya tiene un impacto
en el petróleo, en el gas, que no pasa del 3% ni en el crudo Brent, ni tampoco en el West Texas Intermediate en el corto plazo. Pero si no se atiende en el mediano y en el largo plazo, esto por supuesto que va a impactar de forma muy importante, sobre todo en el bolsillo de aquellos que son consumidores casi naturales de petróleo, los que no tienen hidrocarburos, y va a favorecer a quienes vendan petróleo. Y atentos ahí, porque finalmente, cuando vemos que un problema que tiene una especie de solución lógica en el corto plazo no se resuelve, entonces habrá que preguntar quién se beneficia de que una crisis se mantenga un tanto en anarquía. La segunda lectura, también el tema del gas. El tema del gas, si bien es cierto que está lejos de su pico de crisis que se tuvo allá por agosto del año 2022, que rondaba entre los 320 euros por megavatio hora registrado, y ahora apenas están en los 36 euros aproximadamente. Lo cierto es que de mantenerse la crisis ahí, seguiría aumentando y volvería a desestabilizar en un esquema o en un punto parecido al de 2022. Y bueno, finalmente lo que quiero señalar también al respecto es el genocidio que está llevando a cabo Israel en la Franja de Gaza se está encareciendo no solo para Israel, sino para el bloque occidental, que está metido, volteando para otro lado, impulsando sanciones contra Rusia, mientras con Israel se hace la vista gorda. Ahora voy con eso, Jesús, no me abra huecos. Ahora voy con ese asunto de Israel y si quiere hablamos de las sanciones, efectivamente, y de por qué sí, por qué no, que lo quiero vincular a raíz de una respuesta que dio ayer Zelensky, que le preguntaron si no era lo mismo, ¿no? También, pero ahora voy con ese asunto. Respecto al Mar Rojo, al hilo de lo que comenta Jesús, y porque se hagan ustedes una idea de la realidad de los hechos, quiero decir, dato a dato, sin historias. Buques afectados en las últimas 2 semanas no llegamos a 10. Pasan cada día 50 al día en el canal de Suez. Lo digo porque nos hagamos una idea de la que está a punto de colarnos el sector marítimo también en términos de precio. Quiero decir, hay una amenaza real que ayer gente del propio sector en el cierre de Wall Street nos decía, no es para tanto, ¿eh? O sea, es una amenaza, es un peligro y las empresas tienen que tener cuidado. Pero lo que va a ocurrir es que esto se puede acabar utilizando como una excusa muy gorda para empezar a disparar los precios. Porque claro, Maersk hablaba ayer de retrasos entre 2 y 4 semanas, que no es lo mismo 2 que 4, que es el doble, pero daban esa amplitud, de 2 a 4 semanas con los retrasos de los envíos. Dependiendo del tiempo, de una serie de cuestiones, porque de repente el viaje se hace más largo, casi 4.000 millas náuticas más largo, por ser concretos, de 8.000 y pico a casi 12.000 pasa ese viaje que hay que hacer por la parte sur de África. Y claro, todo esto, comenta Jesús, está haciendo subir el petróleo, está haciendo subir el gas. Bueno, el gas es verdad que está lejos, también lo decía él, y parece que así va a seguir, porque el tipo de abastecimiento va por otros conductos y tiene otras vías. El petróleo y el comercio, y aquí ojo a lo que vaya a pasar, sobre todo con maquinaria, etcétera, que vayan a empezar a decirte, me falta una pieza, que ya ha pasado, y empiecen a subir los costes de producción de muchas cosas. Eso, en particular, y yendo al detalle económico que comentaba Jesús, a quien le va a costar una pasta es a Europa. Porque Estados Unidos ha puesto en marcha lo que se llama Ley de Protección de las Cadenas de Suministro, que consiste en que las cosas mínimo se pueden hacer y ensamblar allí. Que es bastante proteccionista para ser el país del capitalismo por excelencia, pero se está haciendo eso. En Europa, sin embargo, pues nos las vamos a ver y a desear con el Banco Central Europeo. Pedro, movimientos en el Mar Rojo, realidad... datos reales de cómo estás viendo tú esto y sobre todo, Jesús le ponía el punto económico, Diego le ponía el riesgo, ¿no? Y si esto además es una escalada, en realidad una forma de proteger a Israel de alguna manera por parte de la coalición que quiere liderar Estados Unidos. Pedro, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo, por incidir un poco en los datos que habéis aportado antes el resto de contertulios y tú mismo, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, el impacto del canal de Suez es aproximadamente el 12% del comercio mundial. Hasta ahora, aproximadamente desde mediados de noviembre hasta mediados de diciembre, habrían pasado por el canal aproximadamente unos 2.100 barcos, de los cuales se vieron afectados 55, es un porcentaje muy pequeño.
Bien es cierto que los hutis solo dicen que están atacando o están interfiriendo en los barcos, o bien que tienen relación con Israel, o bien que llevan algún tipo de producto de suministro a Israel, y eso es un porcentaje pequeño. Lo significativo no es el abastecimiento de Israel, sino es el paso, el acceso al Mediterráneo a través del Canal de Suez y, por lo tanto, al acceso al mercado europeo de las mercancías y de las commodities que vienen en este caso de Asia. Pero efectivamente derivar todos esos barcos por el Cabo de Buena Esperanza son 9.000 kilómetros más, es tiempo, es dinero y no es lo mismo un efecto muy acotado en el tiempo que un efecto a largo plazo, es decir, que esta situación se mantuviese durante semanas o meses. El impacto sería diametralmente distinto. Lo que está claro también es que en ese sentido hay que proteger los intereses, obviamente, de la economía, del impacto económico, y de ahí la coalición internacional que se quiere proponer. Lo que no tenemos claro es si también los hutis están aprovechando, los hutis y en menor medida Irán como protectores de los hutis, están aprovechando la crisis coyuntural que hay en estos momentos en Gaza y la disculpa es pues atacar los intereses israelíes para demostrar una posición geopolítica importante. Es decir, nosotros tenemos unas capacidades militares, controlamos la entrada al Mar Rojo y por lo tanto podemos hacer un impacto en la economía global. Eso es lo que yo creo que también están aprovechando en este momento ambas partes para obtener estos réditos políticos. Pero bueno, sea como fuere, está claro que tiene su impacto y mucho más. La clave es saber cuánto más tiempo va a durar esta inestabilidad en la entrada del Mar Rojo con la afectación al Canal de Suez. Está diciendo ya, por cierto, al respecto de todo esto que estés comentando y de las afectaciones, de lo que comentábamos también con Jesús antes, de esos 50 buques que pasan al día por allí, está diciendo IKEA ya que ya está enfrentándose a retrasos y, ojo, a posibles cortes en su cadena de suministros. O sea, ya no está terminando de pasar y, sin embargo, por los movimientos que están teniendo las navieras, particularmente, por ejemplo, dentro de los buques comerciales, Maersk tiene un peso importante en lo que se mueve. Bueno, pues está diciendo ya IKEA que, debido a los retrasos precisamente en algunos materiales que necesita, ya prevé cortes en la cadena de suministros y ya está asumiendo retrasos directamente. O sea que el movimiento ya está servido, ya tenemos todo puesto en bandeja y queda saber si ese segundo aspecto geopolítico que comentáis de los hutíes entrando en conflicto tiene o no sentido. Y aquí os traslado la pregunta y ahora sí, y Jesús, si quiere comentar esa parte. Están pasando muchas cosas con el mundo árabe e Israel y se habla de muy poquitas. Israel ha vuelto a proponer una tregua, jamás le ha dicho que no tiene sentido y que no va a parar para liberar unos rehenes y que luego la situación en realidad siga siendo la misma. Le ha dicho exactamente eso y que por lo tanto se acabó el hablar. O hablamos del final de la guerra o no hablamos. Han dicho así. Israel no ha dado respuesta a esto, pero sigue elevando la tensión. Ha tomado ya hasta 14 puestos de frontera en el Líbano, digo dentro del Líbano, que pertenecían a militares o a grupos armados de Hezbollah. Y luego están los hutíes, que yo no tengo claro en qué punto están, o si me permiten, desde la ignorancia que ya saben tengo, ¿con quién van? O sea, ¿qué están haciendo los hutíes y por qué están haciendo este movimiento, ¿no? Se ha hablado aquí de si esto dispersaba o no la ayuda, el armamento de Estados Unidos, si había presiones, si no. Exactamente, ¿cuál es el movimiento que están llevando a cabo los hutíes, que en lugar de ir hacia Israel, se están yendo hacia el Mar Rojo, soliviantando a esa comunidad internacional? ¿Qué queráis, Diego, Jesús? No, como queráis. A ver, hay una cosa que es que, efectivamente, en vez de irse hacia como bien has comentado, en vez de irse directamente hacia Israel, pues obviamente no es tanto, primero que están
lejos y no van a estar acercándose tantísimo. Y segundo, que no hay mejor forma de atacar muchas veces un territorio que cortándole los suministros. No olvidemos, durante la Segunda Guerra Mundial, la cantidad de barcos que venían de Estados Unidos para ayudar a Inglaterra y los alemanes lo cortaban en el Atlántico, ¿no? Entonces, es una forma de cortarle suministros a Israel en ese sentido. Y como bien has comentado, José, la dispersión de esa ayuda. Yo, a ver, yo creo que es una forma también divide y vencerás, ¿no? En el sentido de que si genero conflictos en diferentes puntos, tengo muchos más sitios donde focalizarme y realmente no me puedo concentrar en muchísimo más. Y además la ayuda a Israel, como bien has comentado, pues no le llega. ¿Al servicio de quién están? Bueno, yo creo que son un poco anárquicos en este sentido, aunque sí que evidentemente su fin es el mismo que tienen los iraníes, ¿no? Que es el fin de Israel. Pero bueno, realmente es un sistema un poco más anárquico. Dicen, bueno, pues si podemos ayudar por aquí, siempre con unas órdenes coordinadas desde Irán y evidentemente con el tema de Hamas de por medio, pues es una ayuda, aunque sea de una manera más indirecta, pero es una ayuda al fin y al cabo, ¿sí? Quizás por eso la coalición internacional se lo está pensando un poquito más, porque al final, como bien has comentado anteriormente, pues se vería un poco más involucrada desde la perspectiva más bélica directamente que si no estuviera ahí, obviamente, ¿no? Pero a colación de lo que has comentado de Hamas, que no quiere hablar, ni que no... A ver, no nos olvidemos que es una tónica muy habitual de esta zona del planeta, en el que se han sentado a hablar y nunca se ha llegado a nada. Lo hemos comentado en alguna otra ocasión, cuántas veces se ha hablado de que es un territorio que lleva en conflicto un montón de tiempo, y en los últimos... no voy a decir 100 años, 80 años, han estado muy cerca de conseguir hablar y cada uno repartirse lo que se tengan que repartir. Y realmente Palestina es el que ha dicho que no, todo el rato. Aquí tenemos un ejemplo más en el que, oye, vamos a hacer un alto al fuego, vamos a hablar de rehenes, que son civiles, que no tienen nada que ver en todo esto, entre comillas. Venga, vamos. No. Bueno, chico, pues igual las consecuencias no son tan buenas para ti, ¿no? Y entonces hay que ser consecuente con las decisiones. En este sentido, bueno, pues sí, hay muy poca información ahora mismo que estamos recibiendo del conflicto en Israel, muy poquita. O sea, acordaros, desde el 7 de octubre que empezó esto, las 2 primeras semanas fueron tremendas, un bombardeo continuo de información. Claro, también era un poco poner a la gente en contexto, y ahora mismo no tenemos información casi de ningún conflicto. O sea, que es increíble, ¿no? Estamos más pendientes casi de las compras navideñas, de estos conflictos que realmente nos afectan de una manera hiperdirecta y no somos conscientes muchas veces de ello. Entonces, ¿por qué no se habla de ello? Bueno, también es verdad que Israel está un poquito más precavido, teniendo en cuenta que sobre todo cuando ha tenido enfrentamientos con Hezbollah en épocas anteriores, era mucho más mediático y salía como, pues, escaldados, ¿no? Decían, oye, pues fíjate, somos, no es decir todopoderosos, pero todo el poderío que tenemos militar y nos han dado pal pelo, ¿no? Pues es un poquito la situación. Yo creo que están precavidos, no queremos levantar mucha información. Si damos mucha información, hay elementos que son mucho más mediáticos que nosotros mismos. Te pueden estar llenando las redes de comentarios, de información que te van a poner en contra. Cuanto más callado estés, menos vas a decir. Hay un dicho, ¿no?, que dice, una cosa es parecer tonto y otra cosa es abrir la boca y demostrar que eres tonto. Pues yo creo que están calladitos para no demostrar ni que son una cosa ni que son otra. Están tranquilos, no van a decir nada, y en el momento que tengan que decir algo, lo dirán. Pero, por ejemplo, simplemente no han hecho propaganda, por ejemplo, de esta idea de, oye, vamos a sentarnos a hablar de paz, y jamás nos ha dicho que no. Bueno, pues ni siquiera eso han comunicado. No ha sido un voz populi enorme, ¿no? Entonces yo creo que están controlando bastante la información, cómo está saliendo, cómo la están controlando, y esto pues es un poquito la tónica del día a día que tenemos ahora mismo con este conflicto. Es lo que hay, sí. Por cierto, y al respecto de los movimientos que se están dando ahí, y si tiene o no Israel la intención de ir más allá, precisamente al hilo, y se lo traslado a Jesús, ¿no? Ayer le decían a Zelensky, no es lo mismo lo que está haciendo Israel que lo que dices que ha hecho Rusia. Y entonces decía Zelensky, no es lo mismo, nosotros no, y esto, las cosas hay que ponerlas en su sitio, ahí tienes razón. Dice, nosotros no hicimos un atentado terrorista contra Rusia en suelo ruso. Entonces, ahí le da como la vuelta, más allá de si hay una ocupación, de si jamás hace o no hace, que no voy a... Pero es verdad que se desencadena todo a raíz del 7 de octubre. Y al hilo de lo que comenta Diego, y con estas declaraciones, Jesús y Pedro, ¿qué va a pasar? Porque
daba la impresión de que la opinión pública se le echaba encima precisamente a Israel y que de allí se llegó a pactar esa tregua, y que ahora, sin embargo, como dice Diego, está más en silencio, hay como más calma, y eso suele llevar a una insensibilidad de la propia opinión pública cuando el conflicto se alarga. ¿Creéis que eso es también parte de la intención de lo que se está moviendo ahora? Mira, voy a iniciar al revés, en el sentido inverso de cómo tenía ordenados mentalmente los temas que iba a abordar a partir de los comentarios que venimos haciendo y de la pregunta que estableces. Pero a raíz de este comentario de Zelensky y de que dices que es verdad que todo empezó el 7 de octubre, yo no estoy de acuerdo ni con Zelensky ni con que todo empezó el 7 de octubre. Y me explico. Es cierto que Ucrania no detonó una bomba o no secuestró gente dentro de Rusia, pero es cierto que lo que vimos en febrero del 2022 se relaciona directamente con el Euromaidán y se relaciona con el golpe de Estado que los ultranacionalistas ucranianos dieron en 2014 cuando expulsan a Yanukovych, al que acusaban de prorruso. Y es cierto que históricamente Rusia ha puesto claro que su línea roja es que Ucrania no ingrese a la OTAN. Y también es cierto que Poroshenko, y que con esta promesa además después Zelensky se hizo presidente, con el tema de la pacificación en el Donbass. Digo, nada más para ponerle contexto histórico, porque si no, podremos perdernos en el oleaje del corto plazo y no nos explica la realidad de lo que estamos viviendo, que como bien decía el compañero que me antecedió, nos termina afectando en la vida cotidiana. Pero además es que Zelensky llegó prometiendo que iba a pacificar Ucrania, que iban a dejar de bombardear el Donbass, pero después terminó hasta prohibiendo el ruso. Eso también está prohibido en el Estatuto de Roma. Entonces, nada más para ponerlo en contexto. Y el día 7 de octubre, José, fue posible porque, y esto lo puedes contrastar fácilmente en un centro israelí de investigación de las bajas palestinas que se llama B'Tselem. Sí, pero yo, esto que me va a decir, que se lo compro y le dejo que lo diga, pero con respecto a los movimientos yo me refería a que no hubo un atentado grueso, no a que no haya justificaciones históricas, que las hay, perdóname, que las hay en todos ámbitos. Quiero decir, si seguimos remontando hacia atrás, Zelensky tiene su película, el otro, quiero decir, podemos decidir hasta que es austriaco, Ucrania, si queremos, depende de qué queramos, ¿eh? No quiero ir aquí, pero eso pasa. No lo digo por eso, sino al hecho de que no había habido un detonante como tal. Es verdad que está el Euromaidan, pero que no lo refiero en el sentido de que no se produce eso y directamente hay una operación, sino que digamos que hay muchos días de por medio, hay una serie, no es una contestación directa a eso. Más allá de que efectivamente desde Rusia se considera esto una operación especial, Pedro también nos podrá contar claramente el movimiento, ¿no? Pero quiero decir que no hay una causa directa, el 7 pasa esto, el 8 estamos aquí, que es un poco a lo que yo me refería con ese movimiento. Y respecto a lo que vas a decir, sí, pero no. O sea, te dejo que lo diga, Jesús, pero esto es un poco como lo del Nord Stream. Hay muchas teorías, hay muchas investigaciones y hay premios Pulitzer señalando a algunos, pero no hay una oficialidad de lo ocurrido, no es oficial. Pero adelante, yo sé lo que vas a decir, pero dale, Jesús. Oye, pero es que si el Euromaidán y ese golpe de Estado que terminó con el derrocamiento de un presidente democráticamente electo no es un escándalo, entonces otras cosas no tendrían por qué ser no un digo escándalo. Que no lo sea. Si Europa y la OTAN no respondieron antes, es porque no tenían capacidad para enfrentar a Rusia. Después el mismo Hollande y la misma Angela Merkel dijeron, desde 2014 hasta 2021 hemos estado ganando tiempo y los acuerdos de Minsk fueron ganar tiempo mientras profesionalizamos el ejército de Ucrania. Entonces, gordo o no, en el corto plazo o en el largo, pues eso ya depende de los asegúnes, pero en la geopolítica finalmente los decisores se toman su tiempo. Nada más para regresar a la otra parte, decía yo que B'Tselem es dato objetivo, sin ideología. B'Tselem ha venido documentando los asesinatos de los palestinos a manos de las fuerzas de Israel. Entonces, el 7 de octubre, por supuesto que la violencia no se justifica, venga de donde venga, pero si tratamos de entender en el largo plazo, no es cierto que Palestina no se siente a hablar. A Palestina, cada que ha tratado de ceder y negociar, le han caído a palos. El mismo Shlomo Ben-Ami, ex ministro de Relaciones Exteriores de Israel, ha dicho lo peor que le ha pasado a Israel es que llegara Bibi Netanyahu porque ha ahogado todos los intentos de pacificar y de un proceso de paz serio con los palestinos y por ende con todo lo que representa la resistencia palestina en la región. El mismo, pues, exministro de Relaciones Exteriores de Israel, encargado de impulsar los acuerdos de Oslo, y recientemente Benjamín Netanyahu ha dicho, no vamos a permitir un Fatahstán, porque dice, la resolución de 2 estados que nos propone Estados Unidos es ridícula y lo sacamos de la mesa. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso?
que Israel vuelva a controlar militarmente la franja de Gaza y que después incluso pueda encargarse de la administración de los recursos del mar que están ahí cerquita de Gaza. Entonces, si lo matizamos, encontramos ahí cuestiones ideológicas y políticas, pero también hechos objetivos, querido José. Lo que decía, si hay hechos objetivos, lo que decía yo es que luego están las atribuciones, esta información la saqué de este sitio, de ese hecho objetivo, me refiero, porque parece raro, todo el mundo decía, Rusia voló el Nord Stream, hombre, parece raro, ¿no? Quiero decir, más daño que a Rusia no le hizo a nadie, bueno, a Alemania, que no consigue recuperarse de ese asunto, y sin embargo, se ha hablado también de si Alemania está implicada, o sea, el Nord Stream, según el mes, desde que se voló hasta ahora, según el mes en el que te levantas, lo ha volado un país distinto. Pero la realidad es que hay vencedores y vencidos a raíz de la voladura del Nord Stream. Por eso digo que el hecho objetivo es ese, se ha volado el Nord Stream, y ya prefiero que cada uno saque sus conclusiones, Jesús. Por eso te decía, yo te dejo exponerlas y que cada uno las concluya como quiera. Le traspaso, no sé si quieres apuntar algo más o le pasamos directamente a Pedro. Nada más cerrar que si el hecho objetivo es que si la OTAN a estas alturas del partido no sabe quién voló el Nord Stream, o de verdad son muy ineficientes sus servicios de inteligencia y tecnológicos, o algo se tienen guardado que no quieren implosionar en caso de que lo revelaran, ¿no? Ya, no sé. Yo no digo que no lo sepan, digo que no nos lo han dicho. Yo he puesto por la segunda también, ¿eh? Yo he puesto por la segunda. Claro, esto es otro tema. Esto es como en aquella película que terminaba el tío con el microfilm así de Estados Unidos y decía, ¿quieres saber quién mató a Kennedy? La Roca, es la Roca. Es la Roca, con Nicolas Cage. Pedro, al calor de todo lo que estamos viendo aquí, y volviendo un poco a esa parte más seria, ¿cómo estás viendo tú esta situación? ¿Qué diferencias encuentras entre una cosa y la otra? Y voy más allá. ¿Tú crees que Europa, porque von der Leyen ha hablado varias veces de sancionar a los colonos, y se ha dicho, y ya han empezado con ello, pero ¿crees que va a ir o se va a atrever a dar pasos más allá con las sanciones en suelo entre Israel y Palestina? No he escuchado bien la pregunta porque vuelvo a tener problemas con tu retorno. Si me la puedes repetir. Sí, digo, sí, o sea, te pido un análisis de lo que está ocurriendo allí y te pregunto, ¿crees que Europa va a tomar medidas más allá de las sanciones contra algunos colonos allí en la región de Israel? No te escucho. Bueno, vamos a intentar solucionar ese problema. Por cierto, que miren, el plot twist que vamos a hacer ahora mismo es fantástico. Está hablando Guterres en la ONU, me voy a ir hasta allí en